Hola, me llamo Mateo. Hola, me llamo Lauren. Y nosotros vamos a hablar con ustedes sobre los temas de antepoesía y la teología de la liberación. Yo voy primero con antepoesía. La antepoesía fue un movimiento de arte que ocurre en muchos países europeos. El objeto de este movimiento quiere que separar los poemas de este movimiento de las normal o las que fueron antes. Por ejemplo, muchos poemas hablan como la chica tiene el pelo del sol o cosas de cosas bellas, cosas lindas. Pero la antepoesía intentó separar porque antepoesía habla con las faltas de personas, no dice las buenísimas, y este es porque quiere abrir nuestros ojos a la realidad de la vida que nos surround. Que nos rodean. Que los rodean. Gracias. Hay muchos ejemplos de la antepoesía durante el tiempo. El más temprano que yo descubrí es en el siglo V. Hay los mimos que hacen anti-obras. Y en esos ellas hacen similares de la antepoesía. En las obras no hablan, o de otros tiempos hablan mal de situaciones, entonces de las bonitas y las buenísimas. Es la idea similar, pero no es el mismo. Y cuando ustedes no son asociados con el movimiento específico, Shakespeare y Dante son dos escritores famosos que lo usan la antepoesía en sus textos. Si es bueno con señora, quiero leer un ejemplo. El ejemplo es en inglés, pero voy a describir en español antes. Gracias. Okay. Ese es del soneto 130 de William Shakespeare. Lo dice, "My mistress's eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips. If snow is white, then her breasts are dun, and if hair were wires, then black wires grow on her head. And yet, through all this, our love is more rare than any she belied with false compare." Y ese puedes escuchar. Él no dice cosas buenas con ella. Dice que la pelo es como wires. Como alambres. Como alambres, y el pelo no es tan brillante, pero dice que sin los fotos, él tiene un amor grande por ella. Los fotos no son un problema, simplemente lo buscan a los, pero es para decir tu amor. Nicanor Parra es una poeta que usa la antepoesía muy mucho. Un nombre por él es el padre de antepoesía, y por eso él ha escrito muchas obras usándolo. Nicanor nació en 1934 en San Fabián de Alicio, Chile. Su padre fue un maestro y sus hermanos fueron cantantes de folk. Entonces tiene una familia muy culturada, y por eso es una de las razones él intentó escribir poemas. También cuando él está un poema muy influencial, y fue dicho que él es el más influencial de todos los poemas que hablan en la lengua de español. También fue una profesor de matemáticas y física. Y no solo estudié, en el 1938 merezco su certificado de enseñar los dos, y después de ese, en 1943, van a la Universidad Brown para estudiarlo más, y después van a Oxford University. Entonces él fue un actor tan inteligente. También él merece unos premios durante su tiempo. Recibe en el diciembre de 2011 el premio Cervantes, que es el premio más reconocido, sí, en todas de las lenguas de español con premios de este. También en el junio 2012 merezco el premio Iberoamericano, y él fue nominado por el Nobel muchas veces, pero no lo reciben hoy en día. Y ahora Lauren va a hablar.
Entonces, otro movimiento era la teología de la liberación. Empezó en Latinoamérica en los siglos de 50 y 60 y progresa a Norteamérica. Era un movimiento político en la teología católica romana y era una respuesta a pobreza que fue causada por justicia social en Latinoamérica. Hay muchas personas importantes que contribuyeron al movimiento, pero hay 4 personas que contribuyeron mucho. El primero es Gustavo Gutiérrez, que nació en 1928 en Lima, Perú. Era un sacerdote peruano y creó que esta idea en 1961. Llamó al movimiento porque era el fundador del movimiento. Su obra Una teología de la liberación, tiene 3 puntos y el primero es la importancia de la teología y los problemas de los pobres y el desarrollo de estos problemas. Otra persona importante es Leonardo Boff, que nació en 1938 en Concordia, Brasil. Era un teólogo, un escritor y un profesor, y era un profesor para 20 años. Fue ordenado en un sacerdote en 1964 y era un gran defensor de los pobres, de los derechos de los pobres del movimiento. Pero fue silenciado por el Vaticano porque debido a la crítica de la Iglesia Católica en su libro. Otra persona es John Sobrino. Nació en 1938 en Barcelona, España, y encontró la Universidad de Centroamericano. Y un hecho interesante es que John escapó un asesinato de su universidad, pero 6 de jesuitas fueron matados. Su obra principal era Jesús el Libertador, y este libro presenta su vista liberacionista de Jesús desde una perspectiva latinoamericana. Su secuela es Cristo el Libertador. Otra persona es Juan Luis II, que nació en 1925 en Montevideo, Uruguay. Escribe muchos libros de teología, ideología, la fe, justicia social y hermenéutica, y creó cursos de complementación cristiana que era un análisis de los problemas económicos, sociales, políticos y era de la fe católica. Desafortunadamente, la teología de la liberación disminuyó. El Vaticano criticó aspectos específicos que se centraron en pecado sistemática en el siglo 80. Fueron acusados de apoyar las revoluciones violentas. Sin embargo, ahora la teología de liberación es en Norteamérica, y ahora es la teología de la liberación negro, pero es el mismo concepto. Gracias. Gracias.